activar entonces. Muy bien. Muy bien, estamos entonces Bueno, jueves ¿estamos? 24. ¿Cuántos, Perfecto. cuántos estamos? Y me aparecen en total 20 personas conectadas, 20 estudiantes. Sí, ya, suficiente. Sí, ya está. Son casi todos, como el otro día. Bueno, muy buenos días para los que no saludé todavía. Estamos con Fabio compartiendo esta clase, como adelantándola un poco. Teníamos pensado trabajarla la semana que viene, pero ustedes saben que ya la semana que viene se inicia como el proceso de organización, como para seleccionar los espacios, las escuelas, para iniciar con las prácticas propiamente dichas. Una de las cuestiones que nos interesa trabajar es el análisis de documentos. Por eso, en el aula tienen ustedes este mismo material, sin locutar, por supuesto, pero está a disposición de ustedes. Solo que quiero retomar, digamos, va a ayudar a retomar algunas cuestiones más bien teóricas y después poder realizar algún tipo de ejercicio, de práctica, de análisis, para que tengamos presente, eh, ya próximos al ingreso a las escuelas, a la práctica de clases, tengamos presente cómo, cómo leer y en qué claves leer los documentos que son necesarios tener presentes para tomar decisiones en relación con qué enseñar, cómo enseñar, a quiénes vamos a enseñar y estas cuestiones. Entonces, iniciamos con algunas definiciones, entre ellas de Aranda o de Pinto, que pueden ayudar a definir, a interpretar de qué se trata cuando hablamos de análisis de documentos, qué queremos decir, o cuáles son las implicancias que tiene el análisis de documentos y para qué a nosotros nos interesa esto, ¿no? Y entre estas tres son como las más apropiadas para este momento, para nosotros. Entonces, por un lado, como un proceso eh, de acceso a la información que se dispone, ¿no? Y una cuestión interesante ahí, como esto de poder construir conocimiento. Pero lo que dice Aranda es, bueno, es un proceso de acceso a la información disponible para construir el conocimiento. Después vamos a ver qué de esto puede resultar importante. Por otro lado, como un conjunto de operaciones, ¿sí?, que están encaminadas a representar un documento, operaciones que representan un documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, ¿sí? ¿Qué cosas hacemos cuando analizamos un documento eh, para poder representarlo desde otro lugar, desde otra forma? Ya vamos a ir con la finalidad de posibilitar su recuperación posterior e identificar. Esto dice Pinto por un lado. Y por otro lado, también habla de operaciones que algunas de ellas pueden ser de orden intelectual, otras pueden ser procedimentales o mecánicas, repetitivas, que pueden llegar a afectar en algún momento al contenido y a la forma original, ¿sí? A la forma original que tiene ese documento para poder transformarlo. Y ahí vamos con, con algunas dimensiones que no están en no las introduje, pero bueno, no las introduje en el material pero de alguna manera estas tres definiciones pueden plantearnos como las dimensiones que tienen los documentos, ¿no? Desde dónde entrar a los documentos. Y por eso
nos planteemos cuáles son esas ideas centrales que tienen. Eh, Cuando hablábamos de la primera definición, lo más importante es que plantea esta definición es que es un proceso, esta que decía proceso de construcción de conocimientos, ¿no? Y nos interesa porque no es en un momento en particular, en un momento del análisis en particular, sino es durante todo el camino que se recorre en ese análisis en que uno puede vincularse con el documento y al mismo tiempo ir tomando las cuestiones que son necesarias para, de alguna manera, construir algún tipo de conocimiento, pero que nos interesa. Por otro lado, en la otra definición aparece que vamos, en este proceso de análisis, vamos a representar el contenido de una manera diferente. Pero un segundito que quiero leer algo por las dudas. Eh, en ese sentido, cuando uno pretende representar el contenido de una manera diferente, quiere decir que toma distancia de ese documento que está elaborado, está ya construido por otra o persona o por otros, eh, y de algún modo iniciamos un proceso en el que nos convertimos en protagonistas para intervenir sobre esos documentos porque empezamos a encontrar cuestiones que nos interesan o que son esenciales para el tipo de trabajo que necesitamos realizar. Y en ese sentido, va vinculado con la producción de documentos. Y por otro lado, en la otra, habla de operaciones que afectan al contenido. Entonces, ahí nos involucra en estas decisiones micro ya que les expresaba con la otra característica, ¿no? Acá tomamos decisiones acerca de unas cuantas cuestiones y entre ellas, entre esas cuestiones que podemos tomar decisiones en relación con el documento en análisis y en relación con la tarea que queremos realizar a partir de ese análisis, es acerca de la estructura, de la organización que tiene el documento y fundamentalmente hay otras situaciones en las que nos metemos en el contenido. Eh, todas estas dimensiones de análisis de la estructura, de la organización del contenido, son, eh, son tipos de análisis que vamos a entrar cuando pongamos en juego un ejercicio de análisis de documentos, ¿no? Que constituye el documento original, cómo lo recuperamos al documento y cómo producimos o definimos qué tipo de documento vamos a definir o interpretar otros documentos. Es decir, por todo esto, estas tres cuestiones son como importantes en esas definiciones y entonces nos tiene que quedar claro que de un documento externo, de un documento, esos documentos que aparecen y en los que encontramos la necesidad de analizarlos, desde ese mismo momento iniciamos un proceso de construcción y al mismo tiempo de construcción de otro documento. ¿Sí? Esto es sintéticamente lo que pretendemos realizar cuando analizamos los documentos. Y fundamentalmente para plantearnos o para posicionarnos en el proceso de práctica en el que vamos a estar involucrados, es poder respondernos a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué nos convoca el análisis de documentos? Y entonces decimos que la práctica educativa se inscribe en un sistema educativo. Y al ser un sistema, este sistema se vincula, ¿sí?
entre sus partes o vincula entre sus partes, justamente una de las formas de vincularse es a través de documentos. Ya vamos a ver cuáles son o cuáles pueden llegar a ser esos documentos. Entonces, la misma práctica educativa hace que el análisis de documentos sea una tarea fundamental. Por otro lado, porque nuestras prácticas, sean pedagógicas o de asesoría o la que nos involucre en la trayectoria como practicante, implican procesos de análisis y al mismo tiempo a los que todo el análisis va a ser necesario, como una de las cuestiones que ustedes ya estuvieron eh, realizando en este último tiempo, ¿sí? Del registro de observación, el análisis de la clase posterior cuando ya se construye un caso. Un segundito. Bien. Profe, Sí, se escucha por ahí un poquito entrecortado, no sé si me pasa a mí, no me ves a todos. estoy con la mejor conexión posible acá, por eso me vine. Así que no sé, Fabio, si se escucha mal. Sí, hay momentos en que aparece como entrecortado, sí, sí. Mm, Pero no son extensos, es como un ratito, pero mm, sí, se entrecorta. Pero se la escucha bien todavía, hasta ahora no hay una gran interferencia. bien. Bueno, y por otro lado, o sea, es como el ABC de esta convocatoria a analizar documentos, ¿no? Por el mismo tipo de práctica educativa, por sus vinculaciones a través de documentos, por la práctica pedagógica o la práctica que realizamos en la cátedra y porque para producir documentos propios, para que nosotros podamos producir nuestros propios documentos, es necesario identificar algunos otros que puedan orientarnos a anclar en alguna situación y poder elaborar a partir de ahí, ¿no? Luego vamos a ver algunos que nos interesan puntualmente. Entre esos documentos que nos interesan particularmente, fíjense que aparece en primer lugar las normativas. Entre esas normativas, las leyes, las disposiciones, las resoluciones. Cuando analizamos documentos, es importante, para nosotros, ¿no? Es importante tener en cuenta que podamos identificar en qué normativa se encuadra y quiénes son los organismos que habilitan que ese documento sea justamente aquel que puede llegar a orientarnos o puede llegar a sustentar la práctica que realicemos. Por eso las normativas en este caso son muy importantes. La cátedra, por ejemplo, bueno, ustedes tienen el reglamento de prácticas, también están los convenios para las prácticas en las instituciones educativas, bueno, entre otras, como leyes más generales, la ley nacional de educación, la ley provincial de educación, cada una de ellas va teniendo una jurisdicción eh, propia y más ajustada al entorno o al contexto en el que se desempeñan las prácticas. Entonces, atendiendo y considerando esas normativas, pueden aparecer, o de hecho aparecen, otro tipo de documentos que nos interesan, que son lineamientos curriculares. ¿Sí? Estos son aquellos que nos orientan eh, no desde el aspecto del por qué, del para qué y del deber ser, digamos, de cómo tiene que ser, eh,
a partir de ahí empiezan a desarrollarse en relación con lo que se pretende vinculado con la educación, ¿no? Con la enseñanza, con el aprendizaje, con la evaluación. Y en este sentido, esos lineamientos curriculares, entre ellos, ustedes van a ver los núcleos de aprendizaje prioritarios. Ahora tengo algunos acá como para empezar a compartir. Los núcleos de aprendizaje prioritarios, bueno, que se establecen a nivel nacional y que se vinculan con las jurisdicciones a través de normativas, porque son resoluciones del Consejo Federal de Educación las que en reuniones del Consejo, todos los ministros de Educación de las provincias y el ministro que se encuentre a nivel nacional, bueno, va elaborando distintas pautas en las cuales son orientadoras, esas pautas son orientadoras para la toma de decisiones o definiciones a nivel jurisdiccional o a nivel provincial o incluso hasta las mismas. Entonces, desde esas primeras, los diseños curriculares aparecen a nivel jurisdiccional, a niveles para cada nivel, nivel primario, inicial, secundario, superior, tienen sus propios diseños. Cada provincia tiene los suyos, o sea, son propios de cada provincia, pero de algún modo están vinculados con ese primer documento eh, este, elaborado a nivel nacional. De hecho, una de las razones tiene que ver con esta posibilidad de, de que pueda haber traslados de una provincia a la otra, ¿no? Es un adolescente, un niño, si se quiere trasladar de una jurisdicción a otra, puede hacerlo, porque esa primera instancia de definiciones curriculares va a garantizarlo. Entonces, eso como marco, ¿no? Y después las provincias van desarrollando otros documentos, en el caso de situaciones particulares de cada provincia o en el caso particular de alguna región. Esos lineamientos curriculares pueden transformarse en muy necesarios porque orientan en una situación contextual eh, particular. Uno de ellos, como yo se los menciono acá, son los contenidos prioritarios que surgieron en el contexto de la pandemia y que, bueno, todavía orientan, porque, bueno, en ese momento fue necesario plantear una serie de condiciones para la enseñanza y para el aprendizaje, y entonces fue un documento elaborado. Y hay otros desarrollos curriculares. Estos son todos tipos de documentos que nos permiten encuadrarnos. Esto quiere decir, nos ofrecen un marco general, un marco teórico, un marco que nos permite tomar decisiones respecto de la política educativa nacional, jurisdiccional, de los fundamentos pedagógicos, de los fundamentos teóricos en los que se sostienen esos lineamientos curriculares y llegamos a un tercer nivel. No crean que no tenemos participación en todo, pero fíjense que a medida que vamos acercándonos al contexto de la práctica misma, tenemos como un nivel o un grado de participación en los que sentimos esa necesidad de tomar decisiones más en el cotidiano. En este sentido, en el tercer nivel que yo les estoy hablando, ya tenemos como documentos de orientación que tienen que ver más con los lineamientos institucionales. Esto ya
cada uno de cientos interesantes, como el proyecto educativo institucional, y entre las cuestiones que aparecen o componentes importantes que aparecen en ese documento, bueno, la programación curricular institucional, que es donde el que asiste al análisis de ese documento, bueno, va a encontrar los fundamentos que sustentan la práctica, el perfil que sostiene del alumno, ¿no? Va a encontrar los fundamentos en torno a la idea de enseñar, de aprender, de evaluar, que se tiene en esa institución en particular. Y por eso aquí la parte de participar es mucho más importante, eh, y atiendan a cómo fuimos nosotros de atender y considerar la normativa, de encuadrarnos en ciertos lineamientos, a ejercer una participación mucho más notoria. Para entrar en otro aspecto no, perdón, que sería como un cuarto nivel que tiene que ver con otro escenario del cotidiano de las prácticas, que es el aula. Y ahí tenemos otros documentos que podemos analizar. Entre ellos, un documento sumamente importante para la práctica, tanto para la previsión de la práctica como para el análisis, que son las planificaciones, más como productores, participando, encuadrándonos en otros documentos macro, teniendo en cuenta determinada normativa, pero entramos en un escenario de producción. Y se dan cuenta que esas primeras definiciones, cómo se van poniendo en acto. ¿Me explico lo que quiero decir? Se puede observar que eso que definimos o lo tuvimos como una definición en letra, a medida propiamente dicha, se va ejerciendo. Y les muestro estos dos son las portadas de dos documentos, que ahora voy a ver si puedo abrir alguno. Vamos a entrar y salir de esta pantalla porque quiero que vayamos mirando juntos y vayamos haciendo juntos por lo menos un, un ejercicio, ¿no? De ver qué encontramos o cómo podemos analizar uno u otro. Pero para poder analizarlo, en principio es necesario conocerlos. Entonces, ¿es necesario conocer la normativa? Sí, no toda, seguramente aquella que va a aparecer cuando nosotros nos pongamos en ese análisis, ¿no? ¿Cuál está mencionada y por qué está mencionada de esa manera? Estos son uno del nivel superior y el otro es el currículum para el nivel secundario. eh, y acá es donde yo les digo, bueno, los voy a invitar a empezar a hacer un análisis. Esperen un segundito porque quiero salir de aquí. A ver si puedo. Entonces, son como cuatro actividades, ¿sí? Por un lado, vamos a seleccionar un diseño curricular, vamos a identificar el nivel, el profesorado, la orientación, bueno, depende del nivel, vamos a ver. En segundo lugar, estos son como más procedimentales, ¿no? Y a lo mejor no afectan a la naturaleza del contenido y vamos a ir entrando hasta poder lograr construir algunos criterios para el análisis. En esto de reconocer, ¿sí? En una segunda instancia, reconocer cómo está organizado.
esta parte más procedimental es necesaria para conocerlo al documento, como un paneo general para luego poder ver qué lo impregna, qué política educativa lo atraviesa, qué decisiones de la política educativa se manifiestan, bueno, estas cosas, ¿no? Reconocer cómo está organizado, los formatos que aparecen, qué unidades curriculares, qué materias, qué asignaturas, cómo se estructura en general, si es ciclo básico, ciclo orientado, si campo general, campo de la formación específica, campo de las prácticas, depende del nivel, va a tener una estructura particular o singular que va a surgir por la necesidad misma de expresarse de una determinada manera, ¿verdad? Y para esto yo les pongo acá que el índice es muy clarificador. Algunos tienen, otros no lo tienen, lamentablemente, pero bueno, a veces el índice nos ayuda como a situarnos más rápidamente. Entonces, esto en un análisis, en un primer análisis, lo importante para nosotros podría ser cómo detectar esos apartados que son los más importantes en la orientación de las decisiones que vamos a tener que tomar. Si es como la selección de los contenidos, si es como la organización de esos contenidos, si es como la selección de las estrategias metodológicas, si es como la definición de los objetivos o de los criterios de evaluación o los indicadores de evaluación. Bueno, depende de todo este primer marco, cómo vamos a ir encontrando el lugar específico de ese documento para poder construir otro, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de este análisis que vamos a empezar a hacer, lo que pretendemos es situarnos en el lugar del practicante que requiere de este análisis para producir, el análisis de un documento para producir otro. Uno o varios, ¿sí? Hay otros textos, hay materiales, hay otros que no están mencionados, pero que de alguna manera también ayudan. Fíjense, acá voy a salir del compartir acá. Y vamos a ir mirando, mm, y después voy a volver otra vez aquí, pero bueno. Profe, ¿Sí? yo quería aportar nomás algo, pero necesito si puede ir a las filminas anteriores un ratito. Decime cuál. La otra, la anterior. Perdón, la anterior a esa. No, simplemente quería decirle, comentarle por ahí que este ejercicio, tal vez de una manera no tan detallada, se trabaja en lo que es teoría curricular. Sepan ustedes que la idea es poder entender, como bien lo decía la profesora, para poder desempeñarlo en el sistema educativo hay como un sistema que le da como una cierta estructura, le da forma, indica momentos, indica cuestiones que tenemos que considerar. Como ustedes saben, están próximos a poder hacer las prácticas en el nivel secundario, entonces que esta actividad pueda permitirnos, ¿no?, tener ese acercamiento a lo que tenemos que indagar cuando lleguemos a la escuela, ¿me explico? Por eso es sumamente importante esta clase porque nos va a dar como un pantallazo al momento de hablar con la directora o con la docente con la cual vamos a trabajar, ¿qué le vamos a preguntar? Y algo fundamental, nosotros estamos en el nivel medio, entonces, por lo tanto, ¿qué diseño curricular nos va a interesar trabajarlo de primera mano? El del En nivel que... este caso, en esto que dice Fabio, ustedes en teoría curricular, bueno, en los espacios, en las asignaturas que ustedes ya hayan trabajado, es como son textos o materiales de estudio que en verdad en la instancia de la práctica se transforman como en, eh, en el espacio de trabajo. O sea, se Exacto, pone en práctica ese análisis. Y entonces vamos a exactamente. entrar, voy a dejar de compartir, por eso es importante esto que dice Fabio. Esto aparecen, si bien aparecen en otras asignaturas, en esta en particular.
no es para mencionarlos, ¿sí? No es para mencionarlos ni para decir cómo está estructurado. Por eso decía, eh, necesitamos recurrir a ellos para tomar decisiones. Necesitamos recurrir a ellos para identificar aquello que necesitamos poner en práctica. Entonces, salgo de aquí, voy a ver si encuentro tengo los NAP de filosofía para compartir, pero solo para mostrarles muy por arriba ese, haciendo así más bien un análisis estructural de ese, y vamos a ver cuál dejé abierto, el de educación física, creo que dejé abierto. Un segundito. A ver, ¿se ve, Fabio? Sí, profe, se ve. Núcleo de mensajes prioritarios de ¿Sí? ¿Se filosofía, ve? formación ética y ciudadana. Sí, fíjense, bueno, esto es lo que decíamos, ¿ven? Este no es cualquier núcleo de aprendizaje prioritario, es un núcleo de aprendizaje, o sea, es un documento que orienta sobre determinadas asignaturas. En este caso, filosofía y formación ética y ciudadana, que es del nivel secundario. No es, o sea, uno incluso en la parte de arriba, yo tengo toda la cuadrícula ahí, no lo puedo ver bien, pero incluso ustedes van a ver que eh, el nombre del campo de formación, ¿sí? No sé si lo ven bien, es ciclo orientado, y si no me equivoco, también les tiene que decir eh, el tipo de orientación que es ciencias sociales. Yo no lo puedo leer, pero seguramente es lo que necesitamos. Digo, si vamos a suponer que necesitamos hacer prácticas de filosofía o de formación ética y ciudadana, los marcos más generales en relación con los saberes y en relación con los contenidos y el por qué y para qué de estas cuestiones enseñar, vamos a encontrarlos en estos documentos, ¿sí? Incluso, ¿ven? Acá me quiero ir a cuando inicia. Bueno, fíjense, eh, cómo los documentos se van entrelazando entre sí, van adquiriendo como como los lazos o las bisagras de unas cosas con las otras. En este caso, si alcanzan a ver en el cuarto párrafo, habla del Consejo Federal, de una resolución del Consejo Federal de Educación, ¿ven? Hace alusión a otro documento que si nosotros queremos entenderlo a tenemos que leerlos en clave, por ejemplo, de esa resolución, recurrir a esa resolución para identificar de qué trata y por qué estos núcleos de aprendizaje prioritarios, de alguna manera, son tenidos en cuenta para todas las provincias, por todas las provincias, y rige por lo menos hasta la actualidad, hasta que hayan nuevas definiciones, digamos, en cuanto a lo nacional, ¿no? Luego van a encontrar el sentido, la razón de ser, para qué sirven, en función de qué se elaboraron. Y por último, ya van a encontrar como los saberes del año, ¿no? Fíjense que está filosofía, bueno, están los núcleos de aprendizaje prioritarios, que son como los saberes que tienen, ¿sí? Están las grandes expectativas, bueno, que se espera que aprendan. En relación con eso, fíjense cómo van definiendo desde el nivel más macro, ¿sí? A nivel nacional, esto, el conocimiento de diversos aportes de la filosofía, bueno, son como grandes objetivos eh, y que deben ser traducidos luego
a nivel provincial en contenidos, en objetivos generales y demás. Salgo de aquí y me voy, sí, a un diseño curricular. Un segundito. A ver, está. No, ese no. Ah, a ver, no, este no. ¿Puse compartir o no? No, A ver, profe. espera un segundito. Ahí. Ahí. No, este es el profesorado de educación física. Bien. Bueno, vamos con este. Vamos con este. Este es de educación superior. Tenía abierto uno de secundaria también como para... Justo era el de ciencias sociales. Un segundo, porque me parece que para seguir como el correlato es mejor buscar. En el aula virtual está el diseño curricular del nivel secundario. Y sí, pues yo lo tenía abierto. Y Lo también tenía está abierto. recortado puntualmente en el nivel porque viste que aparece el de todos. Sí, Así que si ellos sí, tienen la sí. posibilidad de entrar al aula, la parte de bibliografía está. Un segundito. No, no lo estoy encontrando acá. Voy a... Si querés te lo paso por WhatsApp. No, yo lo tengo, pero esperamos un segundito. Voy a abrirlo. Yo lo tengo. Lo tenía abierto, yo no sé por qué se borró. Se cerró. Acá, tengo que más. No, este. Ese es. Ese es. ¿Dónde estoy? Ah, es porque tengo que compartir la pantalla. Entonces, no es ese. A ver, ¿lo logré? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Sí, Voy a ponerlo más chiquito. ¿Ven? sí. Bien. Fíjense. Entonces, este es otro documento más cercano a la práctica del aula. Ya es a nivel provincial, ustedes van a encontrar. Siempre, fíjense, siempre tenemos que mirar, bueno, quién es el organismo, cuál es el organismo, están los ministerios, ¿sí? Eh, el nombre, identificamos si corresponde o no al ciclo. En este caso, estamos con el del ciclo orientado porque fundamentalmente le decimos este porque en la mayoría de los casos las prácticas que vamos a realizar van a estar concentradas en el ciclo orientado, ¿no? En tercero, cuarto, quinto año, que son específicas más ligadas a nuestro saber en cuanto a carrera. Entonces, tenemos el título que se va a obtener a partir de la cursada, bueno, bachiller en ciencias sociales, y voy a pasar todo lo de los nombres, todo eso, que en otras oportunidades puede ser importante analizar a ver cómo se conforman estos equipos de trabajo. No es el caso en este momento. Bueno, van a ver un encuadre general. ¿Sí? En ese encuadre, o para qué tendríamos que ir a esos encuadres. ¿Quieren que conversemos para qué iríamos a estos encuadres? ¿Para qué les parece que de pronto entrar en el análisis del documento, entrar a mirar estos encuadres? ¿Por qué les parece? Respondeme, Fabio, vos, aunque sea. Eh, Así no Profe, estamos. ¿puede ser Sí. porque son los documentos que orientan después las actividades que se pueden llegar a dar dentro de la institución o dentro del aula?
y las planificaciones que se den y por ejemplo, en una de las instituciones que nosotros fuimos, no me acuerdo si en didáctica, una de las actividades y proyectos que tenían organizados era sobre la lectura y iban armando ciertas actividades tanto a nivel institucional como dentro del aula en orientación a estos proyectos, por ejemplo. Bien. Digo, en la distancia, sí, de alguna manera todo lo que nosotros tengamos presente en todos estos documentos, a lo largo de todo el documento, va a terminar influyendo en las decisiones que se tomen. Acuérdense que después hay una instancia institucional que vuelve a hacer carne todo aquello que sea necesario o que se requiera para esa institución. Por eso no solo todo nacional, no solo lo jurisdiccional, sino que cada institución tiene sus definiciones propias también en relación con la población, con el contexto, con el lugar donde está, donde funciona, todas estas cosas. En general, eh, en estos primeros apartados vamos encontrando como el sentido que eh, son aquellas definiciones, qué es la educación, qué se considera en esta Perdón, profe, se la escucha forma cortada. particular. Y, ay, y estoy cerquita del micrófono. ¿Ahora? No, no como que se entrecorta nomás, ahí está. Bueno, yo sigo porque nos queda poquito para finalizar y la parte más rica. Fíjense, a partir de lo que dice Martina, ¿qué otras cosas creen ustedes que estos aspectos o estos apartados iniciales, cuando los analizamos, para qué nos podría servir? No como una cuestión práctica, ¿eh? A que lo es, pero Profe, puede ser para el día que hagamos la planificación para a dar las ver, clases, para saber dentro de qué encuadre van bajando, ya sea a nivel nacional, provincial, eh, institucional. ¿qué otra idea se les ocurre? Un poco también, profe, Si que me acuerdo quieren que espiar un poco en la letra ahí también. Sí, escuchamos. ahí está. Que lo trabajamos en didáctica, en el marco general también se encuentra como los fundamentos de los cuales se toma para elaborarse. Es decir, qué concepción de sociedad, con qué ley de educación se está trabajando, las cuestiones, digamos, ¿no? Como los fundamentos, un poco. Bien, fíjense, sí, bueno, un poco de cada una de estas cuestiones van apareciendo y, y en este encuadre general donde ya específica o el campo de la formación general, ustedes vieron que pasé, eh, desarrolla todo lo que tiene que ver con el marco de la formación general para ir al específico que va a estar más vinculado con las materias que de pronto pueden estar eh, más cerca de lo que vamos a poner en práctica, ¿no? Psicología, filosofía, construcción ética y ciudadana, bueno, eso. Pero
esos lineamientos generales, esos fundamentos teóricos en relación con lo que significa el currículum o la educación, el currículum, el perfil del alumno, qué es lo que se pretende formar en la educación secundaria, todas esas cuestiones esenciales eh, están mencionadas o están desarrolladas en estos primeros apartados. Y no es casual que recién finalizando todo este periodo, este tramo, digamos, del diseño curricular, ahí van a aparecer, a ver si encuentro 310 lugar más cercano al aula todavía, más cercano a lo que nosotros vamos a poner en calidad de tutores, totalmente eh, tiene que ver ya con los objetivos y los contenidos. Y también, un segundito a ver que llego. Creo que el primero. La fundamentación. ¿Ven que vuelven siempre? No sé si se puede leer, Fabio. Como Pero profe que se corta. ven que siempre para poder entender, no escucho. No, justo se cortó, por eso no pudimos, vaya, al menos yo no pude escuchar lo que estaba preguntando. Yo tampoco escucho bien acá, pero bueno, no. No, se me quedaron todos congelados. Pero bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos porque quiero llevarlo así. Quedan unos minutitos todavía. Eh, sí, que se quedó congelada toda la pantalla. Hay una especie de introducción a esa orientación, donde nuevamente aparecen para esta orientación los fundamentos. Ven cómo entramos en el análisis, pero vamos encontrando elementos que son absolutamente necesarios para la toma de decisiones. Y aquí quiero, eh, quiero mostrarles. Les muestro porque después ya sí cierro de compartir y solo conversando. Fíjense, aparecen los propósitos, ¿ven? Los propósitos que se plantean para la enseñanza de esa orientación, y, y empiezan a aparecer el porqué de cada una de los espacios curriculares. Luego se desarrollan y se desagregan todos los espacios curriculares donde se van a encontrar con los contenidos y los objetivos. Fundamentalmente, este es un documento que tienen que conocer y que tenemos que analizar eh, para poder dar paso a otras producciones que necesitamos, como cuáles. ¿Cuáles les parece? Ahora sí conversemos porque ya son los últimos minutitos y no va a ser que se nos corte. ¿Cuáles son esas producciones que nos ponen como protagonistas en la producción de documentos? Las planificaciones. Por ejemplo, las planificaciones, absolutamente vinculadas. Entonces, nos saltamos acá toda la parte institucional porque cada uno va a ir a una institución o a instituciones diversas, distintas, y cada institución también tiene un cuerpo normativo, un cuerpo teórico, un desarrollo curricular en el que orienta la práctica de todos los docentes. Y cada uno va construyendo en esa institución esos documentos que son discutidos, que son, bueno, fruto a veces de consensos o no, pero que se tienen en cuenta a la hora de
realizar las propias planificaciones. Hay distintos tipos de planificaciones. Bueno, todo esto que tiene que ver con planificaciones lo van a trabajar con Alejandro la semana que viene, pero sí, fundamentalmente es necesario que puedan establecer estas vinculaciones y la necesidad de analizar los documentos que estuvimos mirando muy por encima. Pero están a disposición de ustedes en el aula. eh, y bueno, recurrir a ellos cuando los necesiten y depende, por supuesto, si hacen un buen análisis de cada documento, de cada uno de estos documentos, van a saber rápidamente qué de eso es lo más importante para tenerlo en cuenta en la producción propia, en la producción de la de cada uno como planificación o como material de estudio. Vieron que hasta inclusive hacemos fichas de cátedra, bueno, algún otro documento que se requiera realizar. Así que bueno, hasta acá quedamos, finalizamos la, la clase. Fabio, ¿querés comentar algo, decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? Eh, creo Sí, que tenemos no, un minutito. no, igual no, que, no sé si se va a finalizar ya, pero no le quería decir nomás que recorriendo otra vez toda la idea que van a ingresar a las escuelas, es fundamental poder revisar el diseño del nivel secundario, la orientación, si es bachiller en ciencias sociales o humanas o naturales. Después también el espacio curricular, cuáles son los contenidos prioritarios, mínimos o qué se pretende a partir de la enseñanza de la psicología, sociología o ética y ciudadana. Y obviamente después revisar como un núcleo más inferior, por así decirlo, es la planificación del docente. ¿Qué de todo eso el docente considera para el desarrollo de su clase y cómo lo plantea? Porque obviamente a partir de esa planificación a ustedes les van a dar la elección de un tema, un contenido, y a partir de ese tema y contenido hay que armar una planificación. Entonces está bueno este taller, por así decirlo, de análisis de materiales porque nos permite ver de lo macro a lo micro todo lo que está a nivel general que se materializa en la planificación áulica. Y a partir de ahí, bueno, qué cosas mantienen coherencia, cómo se va a evaluar ese contenido, con qué textos o materiales utilizan. Y son todas cuestiones que ustedes tienen que indagar o preguntar cuando se empiecen a asistir a las escuelas. Y algo también fundamental, que lo dijo la profe hoy, es el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional. En ese PEI también anuncia cómo es la cursada, por ejemplo, cómo van a aprobar los diferentes espacios, cuánto tienen que tener de asistencia. Se pactan como ciertos acuerdos o normas eh, para poder llevar adelante lo que es la vida institucional en una escuela. Así que quería decir eso nomás, que por ahí traten de recuperar los ejercicios que hicieron en teoría curricular, que también lo invitaba a analizar, pero el diseño. Fíjense que el diseño tiene una intencionalidad, es un diseño que plantea el currículum situado, quiere decir un currículum que contempla cómo son las escuelas chaqueñas, los alumnos chaqueños, qué características tienen, y después también cada orientación va a decir por qué es importante esa orientación, pensando obviamente los saberes y contenidos a poder desarrollar. Entonces tienen como esta cuestión de lo macro, que son las resoluciones del Consejo Federal de Educación, después a nivel provincial, lo que es el diseño curricular de la provincia, después ese diseño que se divide según las orientaciones, después tienen la planificación del aula del docente y después también los temas como se plantean y ahí viene su planificación, que es como el resultado de todo eso macro a lo micro. Eso nomás quería como aportar. Después creo que dejaba una pregunta ahí en el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? Que algo que trajo Fabio ahí como corolario, pero que va a ser fundamental, digamos, cuando trabajen, Sí, no por solamente con el profesor, sino que tienen que establecer contacto con el directivo, con el equipo directivo, con el asesor pedagógico, a esa escuela. Los hace ingresar no por la puerta, no por la cuestión material o edilicia, sino en esto de
qué escuela es esta y para qué está esta escuela. Entonces, algunos tienen esa dinámica, otras escuelas no, otras van directamente al profesor. Pero sí es fundamental ese primer contacto con el profesor en el que su idea de cómo se trabaja o cómo se enseña eso que esa asignatura está plasmada en una planificación y es un punto de encuentro con esos profesores. Entonces, bueno, en los primeros encuentros o en la primera reunión que tengan y que asistan, una de las primeras cosas que tienen que pedir es esa planificación. A veces le dan una programación a la planificación del proyecto o directamente contenidos sueltos, pero depende de las dinámicas institucionales y de las formas, los modos de ser institucional, también tienen formas de actuar, digamos, ¿no? Entonces, sí es necesario que puedan trabajar en colaboración con el docente coformador, digamos, para tomar las decisiones, ¿sí? Las decisiones que ustedes puedan tomar para planificar o para elaborar propuestas pedagógicas y demás, si son conversadas con el profesor coformador es mucho más rico. Así que bueno chicos, nos veríamos entonces la semana que viene, el martes, a menos que que alguna pregunta quede. No nos cortan todavía, así que, no sé, ¿alguna pregunta? ¿No? Nos vemos el martes entonces. Nos vemos el martes, Hasta profe. Nos vemos, profe, la clase chao. acá. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Profe.